estrategia número uno de José para lograr una economía creciente. ¿Te recuerdas que son 5 características de la economía? Una economía creciente, global, sólida, sostenible y generacional. Nos vamos a enfocar únicamente en la estrategia número 1 para lograr una economía creciente. Vamos a dedicar y a invertir tiempo para enfocarnos en la estrategia número 1. Vamos a hablar de una economía creciente. Solo nos vamos a referir a una economía creciente cuya estrategia es el liderazgo y el propósito es recaudar recursos. Las palabras claves van a ser economía creciente, liderazgo y recaudación de recursos. Los 5 propósitos tienen que ver con recursos, cómo se recaudan recursos, cómo se intercambian los recursos, cómo se consolidan los recursos, cómo se multiplican los recursos y cómo se transfieren los recursos, pero en la estrategia número 2 vamos a enfocarnos únicamente en la recaudación de recursos. Pablo escribe en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículos 6 y 7, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que da el crecimiento. Aquí vamos a enfocarnos en 2 expresiones claves que nos enseña Pablo. Número 1, Dios es el que hace crecer. Y número 2, Dios es quien ha dado el crecimiento. Ahora bien, suena redundante, pero no lo es. Cuando hablamos de que Dios hace crecer, estamos hablando del factor W, del factor tiempo, en un momento presente, pero cuando se dice Dios ha dado el crecimiento, es porque ya sucedió aquello que tu corazón anhela, que es que tu economía crezca. La primera expresión está en un factor presente y la segunda expresión está en tiempo pasado. Lo importante es tener presente que tú y yo anhelamos una economía en crecimiento y el crecimiento lo determina el Señor. El crecimiento lo da Dios por naturaleza. Por naturaleza, todo lo que está vivo tiende a crecer. El ser humano, los animales, las plantas, por naturaleza, todo lo que tiene vida tiende a crecer. Un gran hombre enseñó en un congreso, no hay que hacer cosas grandes, sino que hay que hacer cosas pequeñas y hay que hacerlas crecer. Vamos a hablar entonces de cómo hacer crecer nuestra economía, de cómo obtener una economía creciente, una economía en aumento, una economía que cada vez engruese su tamaño. Vamos a hablar entonces de liderazgo. La palabra más importante en esta economía creciente para lograr la recaudación de recursos es liderazgo. La estrategia para que tu economía crezca es liderazgo. Para obtener el recurso, para poder recaudar el recurso, para obtener y lograr ese propósito, la palabra esencial es liderazgo. De tal forma que en esta segunda temporada vamos a hablar de liderazgo y de liderazgo. Vamos a entrar de lleno a la historia de José, a quien nosotros le llamamos el estratega. José, además de ser un soñador, tenía cualidades bien marcadas de un economista, de un administrador, de un inversionista, de un hombre experto en finanzas, de un verdadero estratega, no solo es soñador. Ahora bien, cuando Faraón manda a llamar a José de la cárcel, José dice que se rasura y José se da un baño.
José le estaba diciendo con esos actos, con esas acciones, le estaba diciendo adiós a la cárcel y estaba abriéndose a una nueva experiencia de liderazgo. Abro un paréntesis. Recuerda que antes de que José tomara las riendas, el control del palacio, del país, de la economía de Egipto, ya José se había formado en liderazgo en la casa de Potifar y también se había formado en liderazgo en la misma cárcel. No importa tus actuales circunstancias. Puede ser como las de José, un servidor en la casa de Potifar, o puede ser como José, un preso en una desolada cárcel. Pero lo que importa es que donde tú estés, te formes, te capacites y te entrenes en liderazgo. Cerrando ese paréntesis, cuando Faraón manda a llamar a José, José se rasura, dice la palabra de Dios. Y aquí queremos hablar de un prerequisito del liderazgo. El liderazgo tiene que partir con identidad. José era hebreo. Los hebreos regularmente son personas de cabello largo, de barba espesa, tal y como las películas nos lo grafican. Ahora bien, los egipcios, las películas nos han graficado que Faraón solía tener la cabeza rapada, solía tener únicamente en la barbilla parte de la barba, pero no tenía una barba espesa. Entonces José dice, le voy a decir adiós a la cárcel porque me voy a abrir a una nueva experiencia de liderazgo. Y José acá dice, lo primero que necesito como líder es hacer clic, es decir, identificarme. Eso se llama identidad. Ya Pablo, años futuros, decía hebreo con los hebreos y griego con los griegos. Tú tienes que aprender a identificarte si quieres aprender de liderazgo. Tienes que crear identidad. La identidad te abre a nuevas experiencias de liderazgo. José no podía liderar Egipto con identidad hebrea. Es muy rara la imagen de un José con identidad hebrea. Regularmente en las películas, en los cómics, en los libros de caricaturas de José, siempre se nos presenta a un José con túnica en sus años de juventud, pero el José ya maduro, el José gobernador de Egipto, siempre nos lo presenta la iconografía como una persona con identidad egipcia. ¿Por qué? Porque para aprender del liderazgo tienes que aprender que la identidad es clave. José en su pensamiento diría, si voy a dirigir, si voy a liderar esta nación, tengo que crear una identidad con los habitantes de esta nación. Pero no es lo esencial de este programa. Esto era como un entremés. Lo que te quiero compartir acá es que cuando José interpreta el sueño de Faraón, lo vimos en la temporada anterior, que José sabía discernir los tiempos. Más que un interpretador de sueños, era un discernidor de los tiempos. Ahora bien, José le da a Faraón una estrategia, pero la estrategia empieza con esta expresión. José, luego de interpretar el sueño, que fue para lo que lo sacaron de la cárcel. O sea, a José lo sacaron de la cárcel no para gobernar Egipto, a José lo sacaron de la cárcel para interpretar el sueño. Pero José dijo, me sacan de la cárcel por mi talento, que es interpretación de sueños, pero yo ya no voy a regresar a la cárcel porque me encanta el liderazgo y quiero liderar esta nación de Egipto. Entonces viene José y le dijeron interpretar el sueño y él lo hizo. Lo que ya no le dijeron fue que diera la estrategia para poder manejar y hacer realidad aquel sueño. Y José le dice a Faraón, por lo tanto, vea la expresión, abro un paréntesis, soy abogado de profesión con maestría en Derecho Penal y 16 años de estar involucrado en la rama del derecho penal
las sentencias, los señores jueces y los magistrados suelen terminarla con la tercera parte en la estructura de este documento que dice por tanto. O sea, la palabra por tanto no es una consulta, sino es una determinación, es algo imperoatributivo, es algo que ya no se discute. Y vea, cerrando este paréntesis, vea cómo José termina la interpretación del sueño diciendo, por tanto, Faraón debe de buscar un hombre sabio y competente. Una versión dice sabio e inteligente, pero veamos parte por parte esta parte resolutiva de José. José dice de esta forma, por tanto, Faraón debe buscar. El liderazgo empieza con una búsqueda. Quiero hacer énfasis en esto, porque las personas que no crecen en su liderazgo son las personas que no han aprendido el poder que hay en la búsqueda. Pero Sergey Brin y Larry Page, los fundadores de Google, se hicieron multimillonarios porque aprendieron que todo el mundo anda buscando algo. Y entonces ellos lo que diseñan, lo que elaboran y lo que suben a la plataforma de la banda ancha, de la www, lo que suben es un buscador. Todo el mundo anda buscando algo. Algunas personas buscan cosas que no tienen valor y buscan cosas únicamente para entretenerse, para divertirse y para pasar el tiempo. Otras personas buscan cosas valiosas. Dice Jesús que un hombre andaba buscando perlas finas. También dice Jesús que el que busca encuentra, y como aquel hombre andaba buscando perlas finas, encontró una perla fina, una perla de gran valor, una perla de sumo valor, y entonces va, vende todo lo que tiene y regresa a comprar la perla fina. Hay personas que todos los días buscan cosas, unas cosas con valor, otras cosas sin valor. El liderazgo consiste en buscar. El liderazgo empieza en saber buscar. José le dice a Faraón, por lo tanto, Faraón debe buscar. Si tú quieres que tu economía empiece a crecer, tienes que aprender a buscar. Y es que buscar es un arte. Desde niños jugamos a las escondidillas y desde niño se desarrollan habilidades para buscar. Las personas se esconden y uno tiene que desarrollar la habilidad de saber buscar. Saber buscar requiere discernimiento. Saber buscar requiere entendimiento. Y fíjese, es como aquel hombre que encontró un tesoro que estaba escondido. ¿Por qué lo encontró si estaba escondido? Porque algo andaba buscando. Los tesoros escondidos no los encuentran las personas de la noche a la mañana diciendo, wow, me encontré con un tesoro que estaba escondido. No, los tesoros escondidos los buscan, los encuentran las personas que algo andan buscando. Los tesoros escondidos los encuentran las personas que lo andan buscando. Un tesoro escondido no lo encuentra alguien que no anda buscando nada. Un tesoro escondido lo encuentra alguien que anda buscando el tesoro que está escondido. ¿Por qué? Porque el liderazgo se trata de buscar. El liderazgo empieza con buscar. Te reitero el fenómeno. Eso es un fenómeno de que dos personas dicen todo mundo anda buscando algo. ¿Por qué no les ofrecemos un buscador? Y entonces surge Google. Pero en el buscar tiene que haber una mentalidad de reino. Estos dos personajes, uno de nacionalidad estadounidense y otro de nacionalidad rusa, Sergey Brin y Larry Page, dicen, vamos a ponerle nombre a esta visión de buscador. Y le llaman Google. ¿Qué significa Google? Google es 10 elevado a la 100. Es un 1 seguido de 100 ceros. Es algo ilimitado. Es un buscador ilimitado y por eso todo mundo, todos los días, usa Google.
porque todos los días todo el mundo anda buscando algo. El problema es que las personas suelen buscar cosas sin valor, andan buscando cosas por entretenimiento y por curiosidad. No buscan algo definido, no buscan algo predeterminado, no buscan algo atendiendo a su visión, no buscan algo que los va a hacer crecer como personas y que en consecuencia los va a hacer crecer en su economía. Recuerda que el tamaño de tu economía lo determina la medida de tu liderazgo, y el liderazgo empieza con buscar. Entonces, regresando a José, José le dice a Faraón, por tanto, Faraón debe buscar. Pero José le dice a Faraón, sea un buscador, pero le da el perfil de lo que va a buscar. Le predetermina los requisitos de lo que se necesita para poder enfrentar los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Y le dice, tiene que buscar un hombre sabio, tiene que buscar un hombre competente, tiene que buscar un hombre inteligente. Déjame hablarte de estas 3 cualidades. Cuando José le dice, Faraón, usted debe de buscar un hombre sabio, hay que entender que lo que José le está diciendo aquí a Faraón es que lo contrate. O sea, José se está sabiendo vender, se está sabiendo mostrar, se está sabiendo poner en la vitrina para que Faraón ponga los ojos en él. Y entonces José le dice, busque un hombre sabio. Y déjame hablarte de la sabiduría. El primer requisito que tiene que tener un líder es la sabiduría. Sabiduría es una palabra que viene del griego kama, K-H-A-M-A, kama. ¿Qué significa sabiduría? Sabiduría significa la habilidad de gobernar y la destreza de hacer negocios, la habilidad de encargarse de asuntos seculares. Ahora bien, vamos a abrir un paréntesis. Cuando Salomón le dice al Señor en aquel sueño del primer libro de Reyes que lo que quiere es sabiduría, le dice sabiduría para gobernar a tu pueblo. Dios le hace una pregunta seductora, pídeme lo que tú quieras, pero Salomón, que había sido educado por su padre, el rey David, él mismo narra en el capítulo 4 de Proverbios que cuando era un chiquillo y era el consentido de su madre, su padre lo sentaba en las rodillas, lo mecía en las rodillas y le enseñó. Lo más importante es la sabiduría. Lo primero es la sabiduría. La sabiduría es lo máximo. Búscala, abrázala, ámala, adquiérela y cuando la encuentres, no la abandones, no la dejes ir. Aquel chiquillo se aprendió eso en su corazón y lo grabó en su mente, de tal forma que cuando era jovencito y se le presenta el Señor en un sueño y le dice, pídeme lo que quieres, Salomón recordó el consejo de su padre David y dijo, lo que quiero es sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y entonces debes de entender y debemos de entender que la sabiduría es para asuntos de gobierno, la sabiduría es para asuntos de reino. Por eso, José le dice a Faraón, si usted lo que quiere es enfrentar los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, hay que buscar un hombre sabio. ¿Por qué? Porque un hombre sabio es un hombre que sabe de los asuntos de reino, de los asuntos de gobierno. Prácticamente José le dijo, busque a un hombre de reino. Y se estaba mostrando como el hombre de reino que tenía que encontrar Faraón. Debemos de entender que la sabiduría es el primer pilar sobre el cual debe de construirse y de edificarse tu liderazgo con el objetivo de hacer crecer tu economía. La sabiduría no es más que la habilidad y la destreza para gobernar y para negociar.
La sabiduría es lo máximo. El hecho de instruirse ya denota sabiduría. Dice el libro eclesiástico, que es un libro deuterocanónico, que nada hay tan agradable a Dios como el hombre que habita con la sabiduría. La sabiduría despierta en tu mente, en tu corazón y en tu ser habilidades y destrezas que no las da el conocimiento. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Hay que saber discernir entre lo que es inteligencia y sabiduría. De inteligentes es saber que el tomate es un fruto, pero de sabios es saber que no se hace mermelada con el tomate. Es diferente ser inteligente a ser sabio, y el primer pilar sobre el que debe de edificarse tu liderazgo es la sabiduría. Debes de aprender a buscar la sabiduría. Ya lo dijo Salomón cuando empieza a escribir el libro de Proverbios. Estos proverbios es para que adquieran sabiduría. Es para que la persona sabia aumente su sabiduría. Ahora hay que entender esto. En la pluma de Salomón, la sabiduría no es para el necio. La sabiduría se contrapone a la necedad. No pretendas, dice Salomón, enseñarle sabiduría al necio. La sabiduría es para el sabio. Bueno, pero si ya es sabio, ¿por qué la sabiduría es para el sabio? Porque ya lo determina Proverbios en la pluma de Salomón. Es para que aumente su saber. Busca la sabiduría. Cuando tú buscas la sabiduría, tú eres quien sale ganando. Tienes que aprender a edificar tu mente y tu corazón, y la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, es la que te va a abrir un horizonte de oportunidades. Dice la palabra de Dios que la sabiduría abre puertas espectaculares. ¿Dónde lo dice? Bueno, estoy parafraseando el diálogo entre Salomón y el Señor cuando le dice: como me pediste sabiduría, te voy a entregar riquezas, te voy a entregar honor, te voy a entregar larga vida. La sabiduría abre las puertas de la riqueza. La sabiduría abre las puertas de la honra. La sabiduría abre las puertas a una vida larga, a que tengas largura de días. Por eso es que, te repito, debes de buscar la sabiduría. Ese es el consejo de José a Faraón. José le dice: busque un hombre sabio. Si quiere administrar bien el país de Egipto, la nación de Egipto, debemos de empezar por buscar a un hombre calificado, a un hombre que tenga el perfil para gobernar, para reinar, para dirigir, para liderar, a un hombre que sepa qué hacer con la abundancia y a un hombre que sepa qué hacer con la escasez. Pablo, años después, muchos años después, decía Pablo: he aprendido a vivir en abundancia y también he aprendido a vivir en escasez. Y es lo que José le dice a Faraón: vienen 7 años de vacas gordas, busca un hombre que sepa cómo manejar la economía cuando hay abundancia y sobreabundancia. Pero vienen 7 años de vacas flacas, busque un hombre que sepa manejar las finanzas en tiempos de escasez. Un hombre sabio es un hombre que sabe manejarse, que sabe moverse en los tiempos de abundancia y en los tiempos de escasez. Lo que le está diciendo José a Faraón es: ponga los ojos en mí, que sé de la abundancia de aquellos tiempos en donde era el consentido de su padre Jacob. Ponga los ojos en mí, porque sé moverme, sé vivir en tiempos de escasez, refiriéndose a cuando era un servidor en la casa de Potifar y la hizo prosperar, y cuando era un preso en la cárcel de Egipto
e hizo prosperar la cárcel de Egipto. Le está diciendo, lo estoy parafraseando, le está diciendo, soy un hombre que sabe moverse cuando la economía va bien y cuando la economía va mal, cuando las finanzas van a la alta, cuando las finanzas van a la baja. Así que le recomiendo buscar un hombre con sabiduría, un hombre con destrezas para reinar, para gobernar, pero también con habilidades para negociar, para invertir, para saber intercambiar, para saber vender. Ya en los tiempos de vacas gordas, José supo recaudar todo el trigo de Egipto, pero en el tiempo de vacas flacas, José supo recaudar todo el ganado, todo el dinero y todas las tierras de Egipto para Faraón. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque era un hombre que tenía habilidades para gobernar, para hacerse cargo del palacio de Egipto, pero también tenía destrezas para negociar. Dice que José abrió los graneros que había construido en los tiempos de abundancia, los abrió en los tiempos de escasez para venderle trigo a todos los egipcios y a todas las naciones de la tierra. Es sorprendente la estrategia de José. José era un experto en recaudación de recursos. Y tú tienes que aprender y tienes que entender que si quieres que tu economía crezca, que la economía de tu familia, que la economía de tu empresa, que la economía de tu visión, que la economía de tu ministerio, que la economía de tus ovejas crezca, tienes que desarrollar la habilidad de captar fondos, de recaudar recursos, de poder atraer las riquezas. Y eso, todo eso, empieza con la sabiduría. Todo eso empieza con la destreza para poder gobernar, reinar, pero también negociar e invertir. Vamos a concluir. Sabiduría tiene que ver con gobernar y con negociar, y la economía tiene que ver con el liderazgo, y el liderazgo tiene que ver con el hambre que tú tienes que desarrollar para que tu mente crezca y tu corazón siga engrosando de conocimiento divino.